Bueno, buenos días. Le vamos a presentar junto con Nicolás estrategias de manejo para garantizar la inocuidad de los granos en relación a residuos de pesticidas. Vamos a empezar con una breve introducción y luego vamos a presentarles nuestro trabajo. Bueno, como breve introducción, tenemos que el rendimiento y calidad de los cereales dependen en gran medida del manejo de los cultivos y del potencial de rendimiento de un determinado cultivar, pero también de factores que pueden causar daños en las plantas o reducción en el rendimiento, como ser las enfermedades fúngicas de los cereales. Estas suponen una doble amenaza para el rendimiento de los cultivos y para la calidad del grano, generando un impacto en la economía y también pueden comprometer la salud, la seguridad alimentaria. En el caso del manejo de las enfermedades, estas se realizan por manejo integrado de plagas, pero el control químico es el control más utilizado. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo que le vamos a presentar es evaluar el estado de la inocuidad en relación a fungicidas y micotoxinas en los en los cultivos de cereales de invierno en las principales zonas productoras de Uruguay. Tenemos dos objetivos específicos. Uno es evaluar la inocuidad respecto a residuos de fungicidas y micotoxinas de los granos de cultivos de invierno producidos en la zona litoral norte del país. Y el segundo objetivo es evaluar la eficiencia de control de los manejos sanitarios recomendados para los cultivos de cereales con el fin de garantizar la inocuidad con respecto a residuos de fungicidas y micotoxinas. El trabajo se ha realizado en la estación experimental Mario Casinoni en Paysandú, en donde tenemos los ensayos de campo ahí en la estación y hacemos los análisis y el método multiresiduo en el Departamento de Química del CENUR Litoral Norte, que está liderado por la doctora Pareja. ¿Tá? Bueno, con lo que respecta a este método que mencioné, el método multiresiduo, es importante comprender cuando hay que determinar concentraciones de niveles muy bajos, el tratamiento de las muestras que se extraen, por ejemplo, estos granos, es extremadamente importante. Y la idea principal es utilizar una metodología que se llama metodología Quecha, la cual es rápida, fácil y barata. Bueno, y en esta diapo se muestra los pasos de la metodología, pero no vamos a entrar en los detalles. En cuanto al método, ¿por qué se llama método multiresiduo? Porque analiza varios fitosanitarios en simultáneo y como se puede ver en esta tabla, tenemos insecticidas, herbicidas y fungicidas y los compuestos incluidos en esta tabla fueron los utilizados para los cereales de invierno en Uruguay. Y en cuanto a las micotoxinas, que son las que están en esta otra columna, en principio empezamos trabajando con deoxinevalenol y cearalenona y luego la ampliamos a las otras micotoxinas que se muestran en la pantalla. Bueno, lo otro importante del método, es importante destacar que los límites de cuantificación del método, que significa que es el menor valor de residuo de fitosanitarios que se puede reportar por el método, cumplen la legislación uruguaya en cuanto a los límites máximos de residuo, que son el Códex, y además, como Uruguay exporta granos de cereales, consideramos también los límites máximos de residuo de la Unión Europea. Bueno, para cumplir con el primer objetivo, tenemos que el primer objetivo era evaluar la inocuidad respecto a a residuos de fungicidas y micotoxinas de los granos de cultivos de invierno producidos en la zona litoral norte del país. Para esto, recolectamos muestras de diferentes productores, de diferentes zonas productivas de Uruguay y evaluamos. Hicimos tres evaluaciones, vamos a decir. Una en cebada, en la zafra 2017-2018, en donde teníamos un N de 90 muestras. Luego lo hicimos en trigo, en la zafra 2020-2021, en donde teníamos un N de 23. Y luego tuvimos un ensayo la zafra pasada, un muestreo la zafra pasada, donde teníamos un N de 80. ¿Tá? Las determinaciones que se realizaban a esas muestras es residuo de fungicidas y micotoxinas. ¿Tá? Vamos a mostrar el ejemplo de cebada,
porque en la zafra 2020 y 2021 el N es muy chico y en las siguientes, en la zafra pasada, todavía no tenemos los resultados totalmente analizados. Bueno, las muestras de grano de los productores de cebada, los resultados de esa prospección de 90 muestras, tenemos que todas las muestras, en todas las muestras se detectaron residuos de fungicidas. Estos estaban en unos rangos de concentraciones diferentes que oscilaron entre 0,01 a 0,059, pero que ninguno superó los límites máximos de residuos ni los establecidos por el Codex ni para la Unión Europea. En cuanto a las micotoxinas detectadas, tenemos que se detectó deoxinivalenol y sieralenona, pero a concentraciones muy bajas. Bueno, en cuanto al segundo objetivo, teníamos que era evaluar la eficiencia de las prácticas de manejo recomendadas para los cultivos de cereales con el fin de garantizar la inocuidad con respecto a residuos de fungicidas y micotoxinas. Aquí tenemos que se realizaron experimentos de campo. Estos experimentos fueron en la estación experimental Casinoni, en el cual se evaluaron enfermedades en trigo y en cebada. En trigo se evaluó roya estriada y fusariosis, y en cebada ramulariosis. Las determinaciones que se realizaron fueron residuos de fungicidas, micotoxinas, eficiencias de control y rendimiento del grano. Bueno, en este experimento, no les dije, vamos a solamente presentarles el experimento, un experimento solo, en este caso es trigo, en el patosistema trigo roya estriada. Bueno, aquí tenemos el experimento, en donde se evaluaron dos tipos de gotas, de gota chica y gota grande, y diferentes tratamientos dentro de cada tipo de gota. Teníamos. Los tratamientos fueron un tratamiento sin aplicación de fungicida, un tratamiento sano que tenía aplicaciones de fungicidas cada 15 días, luego un tratamiento que era el recomendado por la literatura, que era una aplicación a nivel crítico. Luego, un tratamiento que era una aplicación tardía, 15 días post pasado el nivel crítico, y después aplicaciones puntuales tardías en relación al ciclo del cultivo, o dobles aplicaciones tardías en el ciclo del cultivo, que estos eran tratamientos que simulaban escenarios de mayor riesgo en cuanto a la detección de residuos de fungicidas en los granos. En cuanto al nivel de enfermedad, el control de la enfermedad, tenemos que en esta gráfica se muestra la cantidad de enfermedad expresada como área debajo de la curva de progreso de la enfermedad, en el caso de Roya. Y acá lo que tenemos para remarcar es que los tratamientos aplicados a nivel crítico, que era el recomendado, tuvo la menor cantidad de enfermedad comparado con el testigo y con los otros tratamientos que fueron muy tarde, y está igual que el tratamiento, tiene una baja cantidad de enfermedad como el tratamiento con 4 aplicaciones, que era el tratamiento sano. Y en cuanto al rendimiento, no hay diferencias en cuanto al rendimiento de los granos debido a la cantidad de severidad de enfermedad que había en esa zafra. En cuanto a los residuos de fungicidas en los granos, tenemos que las aplicaciones que se realizaron a nivel crítico o 15 días pasado el nivel crítico, no tuvimos detección de residuos de ninguno de los compuestos aplicados en las mezclas que eran de los tratamientos, ¿tá? Todos daban no detecciones. Por lo tanto, seguir las recomendaciones para la enfermedad, siguiendo las indicaciones de la etiqueta, tenemos grano inocuo en relación a fungicidas. Y en el caso de aplicaciones más tardías en el ciclo del cultivo, de aplicaciones en Z73 o dobles aplicaciones donde la última es más tardía aún y ambos tratamientos no cumplen con el tiempo de espera a la cosecha, tenemos que se detectaron residuos de los tres compuestos, los tres principios activos compuestos de la mezcla de fungicida, y donde se remarca que el epóxiconazol está por encima de los límites máximos de residuos establecidos por la Unión Europea.
También el tratamiento con 4 aplicaciones que tuvo aplicaciones cada 15 días, que era el tratamiento sano. También se detectaron residuos en los tres fungicidas que componían la mezcla, remarcando que el poxiconazol era el que presentaba concentraciones por encima del límite máximo permitido para la Unión Europea. Esto remarca que la importancia de seguir las recomendaciones de la etiqueta y no hacer tantas aplicaciones, como en este caso 4 aplicaciones, la frecuencia aumenta el riesgo de generar, la frecuencia de aplicación aumenta el riesgo de generar residuos de fungicidas en grano. Bueno, como consideraciones finales, tenemos que se cuenta con un método multiresiduo, ecológico, fácil y barato para granos de cebada y trigo. Es una buena herramienta para garantizar la inocuidad alimentaria en nuestro país, evitando rechazos por incumplimiento de las normas internacionales. La presencia de alguno de estos contaminantes, de estos fungicidas o micotoxinas en las muestras comerciales, realza la importancia de controlar los distintos productos para garantizar la seguridad alimentaria, y es necesario realizar experimentos de campo para desarrollar nuevas prácticas de manejo con fungicidas centradas en reducir los residuos de estos en los cereales de invierno. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a FUCREA por permitirnos presentar nuestros datos, al equipo de trabajo, a las instituciones que participan en estas investigaciones, y bueno, le doy paso a Nicolás, que nos va a mostrar datos de Colza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia. Bueno, como comentabas, yo voy a hacer énfasis en lo que es el cultivo de colza. En este sentido, el mercado de colza, ¿por qué en colza este tema es importante? Bueno, más del 70% del grano de colza producido se exporta y se exporta a mercados de alto valor, a Europa. Y este mercado de alto valor tiene estas exigencias sobre el límite máximo de residuos. Entonces, hoy ya estamos accediendo a mercados de alto valor y el cumplimiento de estos límites máximos de residuos es bien importante para mantener a Uruguay, mantener el mercado abierto, que nos proporciona una ventaja en cuanto al precio del producto producido, pero además mantener la imagen de Uruguay como productor de alimentos de calidad, con altos estándares en cuanto a inocuidad, haciendo referencia al límite máximo a los residuos pesticidas. Entonces, acá en Colsa ya accedemos a mercados de alto valor y el foco está puesto en conservar estos mercados. En este sentido, lo que yo les quería presentar es la guía para disminuir riesgo de residuos agroquímicos en grano de colza, que está actualizada, recientemente actualizada a 2025. Esta guía tiene 4 grandes componentes: uno sobre fenología y ciclos en colza, otro de periodo de seguridad de insecticidas y consideraciones sobre polinizadores, el periodo de seguridad de fungicidas y periodo de seguridad de herbicidas y recomendaciones para utilización de desecantes. En cuanto a los ciclos en colza, esto lo ponemos para que tengan referencia. Esto es información generada en base a la Evaluación Nacional de Cultivares, y lo ponemos para que haya referencias en cuanto a, bueno, cuando un producto te dice un periodo de seguridad de 30 a 40 días, ¿qué estamos hablando con respecto al ciclo de cultivo y el estado vegetativo del cultivo? Particularmente en la guía vamos a utilizar un ciclo primaveral corto en la estanzuela como referencia a estos días, y cómo se correlaciona con el estado fenológico del cultivo. Entrando ya directamente al tema insecticidas, acá lo que vemos es, estos son los principios activos que están registrados hoy para su uso en colza en el Uruguay. Este es el periodo de seguridad que tienen estos productos, y acá en rojo vemos, como les comentaba, acá están marcados esto es desde siembra hasta cosecha, hay 157 días para un ciclo primaveral corto sembrado en la estanzuela. Desde inicio de floración a cosecha, 79 días, y desde fin de floración a cosecha hay 34 días. Entonces, bueno, esta correlación es estos tiempos de espera donde se nos limitaría el uso de estos principios activos de acuerdo al estado fenológico del cultivo.
Acá lo importante es ver que hay variabilidad, tenemos pocos productos registrados y las novedades que incluimos en esta guía de 2025 es, además de los nuevos registrados en el cultivo, le incluimos lo que es el límite máximo de residuos en miligramos por kilo que exige la Comisión Europea para los granos de colza. En este sentido, los que tienen un asterisco rojo, los que tienen, acá le vemos que tienen dos asteriscos rojos, significa que este principio activo, el límite máximo de residuos permitido se corresponde con el mínimo de detección, límite mínimo de detección analítico que hoy comentaba Cintia. Entonces, si se detecta, solo con detectar la presencia de este principio activo, ya ese embarque puede ser rechazado, por lo cual creemos que la combinación de estas dos cosas, del periodo de seguridad y contemplar cuál es el límite máximo de residuos para cada uno de los principios activos, aporta información a los técnicos y productores para saber qué riesgo están asumiendo al utilizar estos productos. Además, incluimos lo que es productos que están registrados para otros cultivos en Uruguay, pero no están registrados para su uso en colza en Uruguay, particularmente en Uruguay, pero sí están registrados en colza en otros países. ¿Esto por qué decidimos ponerlo? Bueno, consideramos que es mejor que ustedes tengan esta información a disposición y por más de que no está recomendado su uso e incluso es ilegal el uso de estos productos no registrados para el cultivo de colza en colza, es bien importante considerar estos periodos de seguridad, que hay variabilidad y necesidad de fomentar el registro de estos productos y bueno, que hay productos que pueden tener problemas si los aplicamos y en caso de detectarse estos principios activos en los embarques, no solo estaríamos generando límites, superando los límites máximos de residuos y comprometiendo la imagen de Uruguay en ese sentido, sino que además sería de productos que no están registrados para ese uso en Uruguay, lo cual agravaría la situación. Y bueno, particularmente es bien importante la consideración de qué productos usar, ya sea en floración por ataques tardíos de Plutela o por el caso de pulgón ceniciento, que son las dos plagas principales del cultivo, y bueno, qué alternativas de manejo hay para su control, considerando los tiempos de espera, los periodos de seguridad y los límites máximos de residuos. Yendo al tema fungicidas, acá nuevamente vemos, estos son los registrados para el cultivo de colza, vemos que hay más cantidad de productos registrados y estos son los que no están registrados para su uso en colza en el Uruguay. Y lo que vemos en este caso es también gran variabilidad y observamos que hay ya varios productos de los que utilizamos que están registrados en colza que su uso en floración pueden traer aparejado problemas de residuos en el cultivo. Y acá enfatizar en lo que son las dos enfermedades principales del cultivo y para el caso de FOMA, sabemos que las aplicaciones tempranas son las que son efectivas para controlar la enfermedad. Por tanto, evitar en aplicaciones tardías, en floración, aplicar productos para FOMA, porque no solo va a ser ineficiente controlando una enfermedad, sino que además puede traer aparejado problemas de residuo en grano. Y por otro lado, para el caso de esclerotinia, que sí es recomendable la aplicación en floración para controlar esta enfermedad, tener en consideración qué producto aplicar, considerando los periodos de seguridad y los límites máximos de residuos que establece la Comisión Europea para dichos productos, para dichos principios activos. Por último, entrando en lo que son los herbicidas, acá lo que vemos, agregamos una columna que es en verde. Esto en verde se muestra lo que es el periodo, la ventana de selectividad del cultivo. Entonces, en herbicidas tenemos la ventaja, si se quiere, que la aplicación de los herbicidas está limitada por una ventana de aplicación de selectividad. Eso no nos permite hacer aplicaciones tardías que generarían daño en el cultivo y nos genera un cierto resguardo para el hecho de que se cumplan los periodos de seguridad para el cultivo. Un caso en particular es el cletodin, que está bastante cerca de lo que es el periodo de selectividad, la ventana de aplicación con respecto al periodo de seguridad. Y una novedad de esta guía es Alocifop, que es un producto, un graminicida era altamente usado en el cultivo por su selectividad.
Bueno, hoy sabemos que para el límite máximo de residuos establecido por la Comisión Europea no existe un periodo de seguridad seguro, valga la redundancia, para usar este producto en colza con destino a exportación a Europa. Sí, si es con otro destino que no es tan exigente en este aspecto de los límites máximos de residuos, sí se puede utilizar, pero no para las colzas que van a Europa. Los grandes ausentes que no los incluimos en estas listas son las triacinas. Las triacinas se pueden utilizar en colzas TT, que son colzas que están ingresando actualmente al mercado. En Australia se usa mucho esta tecnología y en Australia tienen controles rigurosos de límites máximos de residuos, se hacen controles anualmente y no en los datos que publican ellos se usa la tecnología, se usan las tribocinas y no se encuentran límites, no se encuentran estos principios activos cuando se hacen los controles. Por tanto, es esperable que su uso sea seguro, sin embargo, a la actualidad no están incluidos en la guía. La idea es generar información local antes de poder incluirlos. Y bueno, la necesidad también de registrar el uso de estos productos para el cultivo de colza en Uruguay. Y bueno, por último, los desecantes. Bueno, están los periodos de seguridad, pero que no solo importa el periodo de seguridad, sino además el momento de aplicación de estos productos, de estos principios activos. Bueno, cerrando mi charla, les dejo, esto es el acceso a una plataforma de un nuevo proyecto que es financiado por ANI y la MTO, en donde participan INEA, Facultad de Agronomía, el CENUR y LATU, que es para generar un manual de buenas prácticas agrícolas para el cultivo de colza, que contemplen, ya se llevan 2 años de ensayo, así como los que planteó Cintia para el cultivo de colza, y bueno, se está analizando la información para publicarla en esta plataforma y a futuro en un manual de buenas prácticas para el cultivo, que no solo va a incluir el tema de manejo de agroquímicos para contemplar los límites máximos de residuos, sino además que se está trabajando en umbrales para el control de plutela, de pulgón, que hoy, bueno, hablábamos de aplicaciones tardías para plutela, bueno, cuándo sí conviene aplicar, cuándo no. Y también indicadores de sostenibilidad que hoy no son exigencias para entrar a estos mercados de alto valor, pero sí pueden serlo a futuro, entonces contemplar estas exigencias para, mm, para poder seguir accediendo a estos mercados. Así que les dejo el acceso a esta página donde está ya publicada la guía actualizada y esta guía actualizada para disminuir riesgos de agroquímicos en colza. También se está publicando en estos momentos en las redes de la jornada y en las redes sociales de INEA, así que, bueno, quedamos a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias y acá les dejo agradecer especialmente al equipo de trabajo que ha estado atrás de la actualización de la guía y elaboración de la misma.